Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Magic Arena. Y hoy tenemos aquí de nuevo la Dimir Control, ¿vale? No sé si recordáis cuando traje este mazo al canal, la pedazo de paliza que metió, ¿vale? Literalmente no perdí ni una, ninguna, y fue increíble el jodido mazo, ¿vale? Literalmente súper simple porque es sota caballo rey. Es decir, tú tienes un montón de counter, como puede ser aquí el This Time Full Stroke, ¿vale? O la Juarity Irruption, o bueno, por ejemplo el Sawit Coming que tengo por aquí. Bueno, esto es Mystical Dispute. Tienes counter, tienes remora un montón. Y lo que haces es aguantar hasta encontrar alguna condición de victoria. Que llevamos contadas 4 o 5, más o menos. Tenemos Ashok, ¿vale? Nightmare Muse, que es, bueno, muy buen Planeswalker. Win, ¿vale? El Win lo he metido últimamente. O sea, no iba en el último vídeo. No lo habéis visto en el último vídeo. Porque no iba en el mazo, ¿vale? Pero yo he dicho, hostia, el Win es un pedazo de Planeswalker. Y aparte en el mazo va bastante bien. Así que bueno, he decidido meterlo. ¿Qué más? Bueno, ¿qué hora ves? Seagot, también algo que da la partida, ¿vale? En cuanto bajes. Una Lockme Serpent y luego 2 Shard Typhon, ¿vale? Que Shard Typhon, bueno, ya sabéis que también dan la partida. ¿Qué más? También llevamos, bueno, esto como condición de victoria tampoco lo veo mucha condición, pero ahí está, ¿vale? Por ejemplo, los Murder Rider podemos jugarlo como bichos y pegar con ellos, que quieras o no, hacen daño, ¿vale? Es decir, algo es algo. Y nada, eso es lo que va diciendo, ¿vale? Sota, caballo, rey. Es decir, mucho counter, mucho removal hasta encontrar alguna condición de victoria. Súper simple el mazo, pero súper asqueroso y súper efectivo, ¿vale? Como dije últimamente. De verdad. Bueno, vamos a probar el mazo, ¿vale? Por lo menos, bueno, probarlo no, sabemos que va bien. Pero vamos a rejugarlo, que yo quería jugarlo de nuevo. Y a ver, bueno, contra qué Benny jugamos, ¿vale? Y recuerda, antes de empezar a jugar, ¿vale? Suscribirte. Solamente, no te molesto más y vamos a ver qué tal va. Ok, esta mano es extraña, ¿vale? Porque no tenemos el negro, por ejemplo. Pero no está mal, ¿vale? Por ejemplo, si con el Behold de Multiverse encontramos el negro, pues una mano que es bastante estable. Voy a quedármela. Aparte salimos nosotros, ¿vale? Por lo que, bueno, podemos salir por encima del oponente. Y, bueno, pues esto, pues utilizar esto, ¿vale? Y encontrar la última tierra. Intentar encontrarla, importante. Turno para mi oponente, estoy resfriado, sí, estoy bastante resfriado. Espero que se note un poquito. Mono White, vale. La Mono White que sea, no sé cuál. Vale, esto es muy buen robo, tío. Es un muy buen robo. Turno, bueno, ¿qué hago? Me cargo al bicho, creo que es mejor, ¿no? Cargarme al bicho ese. Es que ese bicho es por culero, creedme. Me lo voy a cargar. Vale, o bueno, depende. Si se queda tapeado o no, me cargo a un bicho u otro. Depende un montón. A ver, me pega adelante. Que me pegue. Puedo soportarlo. Daxos. Daxos. ¿Para qué Daxos tampoco es muy por culero, no? Es más el otro, diría yo. Voy a hacer eliminate al... Bueno, al Seide. ¿Por qué? Porque al Seide puede salvar a otro bicho que está más importante en la partida. Porque el Daxos, vale, tiene mucha devoción, mucho culo, pero es que tampoco es que sea para tanto, ¿vale? Ok, pues me voy a quedar interesado con el counter para contrarrestar lo que juegue. Y no, voy a dar el turno. Pero contra la cuarta tierra también, ¿vale? Importante. No, turno para mi oponente. Sí, estoy muy resfriado, ¿vale? Se nota un montón. Sí, mono guay, pero ¿qué tipo de mono guay? Puede ser la Life Gun, ¿vale? Que juegue, por ejemplo, con Elliot. No, Reina, no. Caca. Aparte, ese bicho es un porculero, tío. Es un muy porculero. Aparte, bueno, también aprovechamos el turno, cojones. A ver, lo contrarresto. Fuera, y ahora si quiere pegarme, que me pegue de 2, ¿vale? Que no me hace mucho daño. Ahí está, pegado con el Daxo. Es que el Daxo tampoco es que sea una... Ahora mismo una carta en el game que sea súper importante, ¿sabe? Que me dé mucho problema. No me da tanto problema, la verdad. Vale, cuarta tierra. Luminarch Aspira. Vale. Vale, intento pasar a combate, pues entonces me la cargo. O me cargo al Daxo, una de las dos. Nada, mejor a Luminarca. A Luminarca. Sí, suficiente. Siguiente. A ver, me gustaría haber jugado el mejor de Multiverse, pero creo que prefiero que no se me suba por las paredes el oponente, ¿vale? Prefiero que no se me suba demasiado. Y siguiente turno lo que hago es jugar al Multiverse Rider. Y ya está. Vamos a ver qué es lo que hace. Vale, Giant Killer, lo juega normal, sabe que no voy a tener bichos así muy grandes. Y me robo el counter, ok, adelante, esto está guay. ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? A ver, me voy a pegar de 3, 3 tampoco es una hostia muy fuerte, pero me gustaría tener el Muro Rey para bloquear. Así que creo que me conviene más profetizar aquí y quedarme interesado con el Dimful Stroke, bueno, el... ¿Cómo se llama esa mierda, tío? Se llama... Ese counter tiene un nombre que no me acuerdo ahora mismo cuál es, ¿era? ¿Cuál era? Golpe altanero, vale, golpe altanero. Prefiero quedarme interesado con el golpe altanero por si acaso me juega el que da Double Strike. Y pues bueno, esto si no juega nada pues lo juego normal, ¿vale? Me pega de 3, no voy a morir. Venga, a combate. Lo dicho, ¿eh? Si me pega solamente de eso no tengo ningún problema.
Vale, y 11. 23-11 por ahora, tiene 2 cartas en la mano y no hace nada literalmente. Vale, a lo mejor puede tener esa carta que he dicho antes, pero está preocupado por si tengo el counter. Se resuelve. La isla está guay, pero esto me gustaría profundizar más. Se va a ir para abajo, creo yo. Necesitamos eso, rampearnos, entre comillas, ya me entendéis, ¿no? Bueno, conseguir las tierras que nos faltan y tirar para adelante con ello. Aquí sí que es cierto que puedo jugar Mother Rider, ¿no? Y que realmente está con el counter. Creo que va a ser mejor. Pues nada, turno para mi oponente. Y tengo aquí counter de sobre. Si juega cosa de 4 más, pues bueno, ya se va a tomar por culo. Final del turno pone un token, eso sí me lo voy a venir. Supongo que no tendrán nada mejor en la mano que hacer. Y nos hagan una vidita, ¿vale? Adelante, yo no te voy a matar por vidas. Bueno, te voy a matar por vidas, pero no tan ahora, no tan apresurado, ¿vale? Tiene que entrar, no puedo contrarrestarlo. Una putada porque el Ujin acaba costando más, pero bueno, me la cargará y punto. No es para tanto. Si pega me ganó vida, me dio un bicho por delante. A ver. Muchas gracias por el apoyo que está recibiendo el canal, ¿vale? Que ya somos 620 personas en el canal, de verdad. Muchas gracias, ¿vale? Que se me olvida siempre decirlo. Y para una vez que me acuerdo, pues no está mal, ¿vale? Decirlo. Ok, ¿para qué no va a pegar? No, no pega. No pega, se queda ahí. Tiene miedo, tiene miedo. Está bien. Turno para mi oponente. Me quedo enderezado otra vez, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora tengo... antes de él tapea al bicho, ¿vale? Pues tapealo. De todas formas tampoco es gran cosa. Es un Murderous. Vale. Me sigue dando igual. Como bicho no tiene mi respeto. Luminarca, vale. Va a tener que entrar. No, tiene una opción, ¿eh? No sé si lo sabéis, pero tiene que entrar. Combate. A ver si encuentro una ira, vale. En respuesta aquí sí que me lo cargo. Ya que me lo pones en bandeja, pues mira. Se lo tapea a sí mismo, ¿sabes? Hasta con el Giant Killer. Así paga 2, se tapea a sí mismo el bicho. No sé para qué, pero se lo tapea. Pues nada. Muerto, ¿no? Ok. Algo que tenemos que hacer es encontrar una ira, ¿vale? Encontrar un, yo que sé, un Extinction Event, por ejemplo. Y barrer la mesa a mi oponente. Pero lo necesitamos muy ya, ¿vale? Muy apresurado, lo necesitamos ya. Vale, pega de 3. Se endereza con el Giant Killer para tapearme el Murder Rider. Y nada, voy a jugar esto. Venga, una ira, por favor, una ira. No, no necesito esto, lo siento mucho. Necesito una ira. Bueno, con esto me gano unas viditas. No me hace mucha gracia, no me hace mucha gracia. Sigo en las mismas, básicamente. La verdad. Voy a jugar esto tapeado. Es que no me hace falta el mismo... Bueno, no. Si robo tierra removal, a ver. Voy a jugarlo en mi fase principal, ¿eh? Oh, removal, algo de removal, estaría bien robar. Pero no esto, joder. Madre mía. Al botón. Romo 2 cartas. Vale, ahí está el Extinction Event. Bien. Muy bien. Vale, juego esto. Pensé me endereza con counter y con esto para comer el cementerio, ¿vale? Combate, vale, antes del combate obviamente no me va a tapear, es lo normal. Y me he enderezado básicamente a las puertas, ¿vale? Es decir, si tiene letal adelante, si no, bueno, pues suerte. Me pega, a ver, puedo poner un 4-4 también Ángel, ¿vale? Pero bueno, no tiene que tapearse el bicho. Son 3, 4, 5... Ah, me pone 4-4 ya, no pega. Pues mala jugada, creo yo, ¿no? No mala jugada, la verdad. A ver, son 2, porque voy a poner el contador. 3, 4, 5, 6. No me matan, me quedan 2 vidas. Perfecto. Vale. Lo veo bien. Pero también con el Giant Killer no. Con el Giant Killer no pega. Pega de 5, había 3 vidas. Vale. Espera, con el Giant Killer no iba a pegar, ¿vale? Era un poquito tonto. Antes de ello me voy a comer de su cementerio algún bicho. Cualquier bicho que me da algo de vidas. Aparte todos son bichos, literalmente. También puedo comer algo que no es criatura de mi cementerio. Pero prefiero ahora mismo asegurarme eso, la victoria.
O que no me voy a morir, ¿vale? Con eso es suficiente. Abrir combate. No lo tapea. No voy a poner token. Lo veo guay. ¿Qué coste decimos? Es la pregunta. Vamos a decir coste par, ¿no? Creo que tiene muchas cosas de coste par y pocas de coste impar. Es decir, aparte no matamos Mulder Rider, que viene bien. Si tiene turno viene un Ujin. Si tiene turno voy a barrer la mesa, haya lo que haya. Así que me da un poquito igual. Coste par, vamos a lo... No. Even. Eso, que siempre los confundo, coño. Vale, si damos todo lo que es par, llegan 2 bichitos en el campo de batalla. Pues muy perfecto, es decir, no tiene casi nada de ataque. Y solamente el bicho este, el Speaker of the Haven, lo tapé para poner un 4-4 en el campo de batalla. Vale, Daxos, adelante. No tengo problema, tengo ahora mismo 8 tierras, vale, me da para Ojin perfectamente, no tengo ningún problema. O sea, solamente tengo que hacer un -2 y encima se queda mi Mulder Rider vivo. Perfecto, perfecto. Me pega de 1, vale. Adelante, compañero. ¿No ves lo poco que me importa? Vale, robo tierrecita. Aquí ya yo creo que puede ir concediendo él. Encima me queda enderezado con el Murder. No hace falta, en verdad, no hace falta. Voy a hacer un -2 solamente, ¿vale? No se va a quedar muy mal de vida el Ujin. Como veis, el Ujin es que es increíble, tío. El Ujin ahora mismo acaba de reventar la boca al oponente, porque el oponente está pensando, ¿yo qué hago? ¿Concedo ahora o qué hago ahora? Vale, aparte que nuestro Mulder Rider se queda vivo. Vale, es lo que tiene este mazo. Tiene mucha ira, entre comillas, ¿vale? Esto no lo lleva el mazo, pero he decidido metérselo porque es que es Ujin, es que es increíble. Y nada, pues aquí -2. Riquísimo. Y designamos todos sus bichos y encima nuestro Mulder Rider sigue vivo. Voy a pegar con él, ¿vale? ¿Por qué? Porque Ujin tiene vidas de sobra, ¿vale? No me importa mucho lo mismo. Exiliamos su mesa entera, joder, qué injusto, en verdad, ¿eh? Vale, pone token, exiliamos de nuevo la mesa, no pasa nada. Vale, ahí ya va a conceder el oponente, ¿vale? No vaya a hacer otra cosa. Pego de 2. 7-29, estamos limando viditas. Luego con +2 de Ujin, pues empezamos ya ahí a darle que te pegó, ¿vale? Los de Ujin. A ver qué es lo que juega, no sé lo que para robado. No tengo ni idea. Elliot, oye, es un buen robo, ¿eh? Es un buen robo. Puedo exiliar con el Ujin, perdón. Pero, oye, es un buen robo. Y esto también es un buen robo. Qué pedazo de robo, tío. Qué pedazo de robo. Vale. ¿Qué hora ves de Seagoth? Ponemos un 8-8 en el campo de batalla con el oponente. Qué asquerosidad de maza, tío. Me siento muy mal jugando esto, de verdad. Increíble. Nada, pues vamos a otras partidas. A ver si podemos reventar otro, yo que sé, otro oponente. Vamos a darle asco, ¿vale? Con este mazo. Vamos a ver qué tal sale. De verdad, qué asquito de mazo. Vale, esta mano se extraña. Saca a mi oponente. Juega con un companion. ¿Qué companion? ¿Hola? Cirda. No sé qué mazo. Puede ser un random deck, ¿eh? Puede ser un fantasía deck. Yo no sé si quedármela, es que no tengo ahora mismo... Counter tengo ahora mismo solamente el gol patanero, que yo creo que en el mazo va bien, pero se puede cambiar por otro counter, el cual pues diera más seguridad, por así decirlo, ¿vale? Es decir, por ejemplo, Saudit's Coming, ¿vale? Llevar otras 2 copias. Esto le lleva a la lista, ¿vale? No estoy mintiendo. No sé, la verdad. Ok, voy a hacer keep. Y bueno, pues a ver contra qué jugamos. Rojo de primeras. Me da miedo, pero oye, ahí está. Vamos a dar tierra. Va un poquito pillado, ¿vale? De lo que ha pasado del router, pues va un poquito pillado. Puede ser contra ICE, ¿vale? Contra la ICE de esta que hay, bueno. Por mí, adelante. Vale, tenemos demasiada condición de victoria en la mano, ¿vale? Porque, como lo digo, la condición de victoria está bien, pero es que necesitamos tierras para jugarlas también. Ok, sigue profundizando. A mí me gustaría tener eso, alguna carta para profundizar ahora mismo. Pero bueno, no me voy a quejar. Vale, una tierra para jugarla ahora. Exiliada, puede jugarla, vale, normal. Agra Maulin, que nos robamos. La Agra Maulin está bien como removal, ¿vale? Podemos cargarnos cualquier bicho. Y sigo dándole turno. En la sexta tierra empezamos a nosotros meter presión con la Lodge Serpent. Y temo que esta partida no podemos controlarla tanto, por así decirlo. Vale, nuestro oponente se ha rampeado un turno, ¿no? O sea, ¿ha salido nuestro oponente? No, bueno, no, está bien, vale, la cuarta tierra. Vale. Descarta carta. Ok, un mazo raro, pero ahí está. Bajo tierra de nuevo, no tengo necesidad de jugar el Agra Maulin tapeado, ¿vale? Como tierra por detrás. Así que mira, voy normal. Ok. Esta carta se está jugando, lo he dicho en serio, perdón, lo digo en serio, lo he dicho siempre. Se está jugando un montón ahora mismo, es que es una muy buena carta, ¿vale? Un Telling Time
Pero eso hice, básicamente. Un coste más restrictivo, pero también te permite jugar las dos cartas que te vas a quedar, entre comillas, ¿vale? El Turning Time la pone en el top y una en tu mano. Y esa la pone una en Exilia para jugar este turno y la otra pone en tu mano. Por lo que puedes castear a las dos en el turno, ¿vale? Es muy buena la carta, muy buena, la verdad. Siento orgulloso de que haya esas cartas, de que existan. Vale, descarta carta. Un turno para mí, eso es robo para mí, ¿vale? Está bien. No me voy a quejar y voy a darle turno de nuevo. Ahora mismo mi oponente no ha hecho nada, literalmente nada. Lo que está haciendo es robar y descartar. Y vas a tierra de nuevo, son 6. Optar, vale, es que no voy a contrarrestarle, aparte que no puedo. No voy a contrarrestar estas cosas que no me hacen daño, la verdad. No me son muy, no que sean muy dañinas. Depende de lo que juega ahora, en todo lo contrarresto no. Ahora tengo el golpe patanero, así que un hechizo de coste alto no puedo contrarrestar y bueno, lo mando a la mierda, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que juega. Reunión catártica, vale. En respuesta, Dual Strike para copiarla. Aquí voy a meter un poquito de cizalla, es decir, voy a exiliar una carta al cementerio. No sé cuál, voy a exiliar una cualquiera. Y voy a decir robo el counter, ¿vale? No, perfecto. Se resuelve, vale, sigue robando, sigue descartando. Mazo súper raro de mi oponente, pero súper raro. Pero bueno, ahí está. No tengo ninguna carta en el cementerio, tío, qué triste. Bueno, tengo una. Pero no puedo exiliar, no puedo jugar esto, ¿vale? Vale, reunión catártica de nuevo. El mazo de mi oponente es súper raro, ¿vale? Súper raro, en serio. Vale, esto hace... Ah, criatura Planewalker, ¿no? Vale. Ok, no me preocupa. No sé lo que está jugando mi oponente. No tengo ni idea, la verdad. Vale, sexta tierra del campo de batalla. Que tendría para jugar a los Mes Serpent, que le voy a jugar al final de su turno, ¿no? ¿Eso tiene flash? Sí, tiene flash. Vale. Final de su turno, castearé a los Mes Serpent. Si no hace nada importante, por ejemplo, si juega algo que me pueda joder, pues le juego el golpe patanero y lo contrarresto, ¿vale? O yo que sé, le juego el removal o el robo, depende. Pero lo que tengo planeado por ahora es jugar a los Mes Serpent, final de su turno, ¿vale? Eso es lo normal por ahora. Vale, sigue robando, sigue haciendo lo mismo, ¿vale? Sigue haciendo Turning Times, entre comillas, ya me entendéis. Y se queda con un choque para jugarlo ahora, normal, ¿vale? Profetiza de nuevo. No tengo ni idea de qué va el mazo diferente. No tengo ni idea, la verdad. Profetiza, saco. No hay término medio. Y saca un mana enderezado. Bueno, 2, perdón. Final del turno, serpiente. Así no la contrarresta. Vale, entra al campo de batalla. Lo he dicho, va lagueado, pero no sé, no tengo ni puta idea de por qué, ¿vale? Será por lo que pasó antes. Vale, ¿cuál es disrupción girado? Voy a pegar con la serpiente y ya se vaya limando las viditas. Se va a 13. Y me quedo enderezado. Sigo quedándome enderezado, ¿vale? Es lo único que voy a hacer. Si me juega algo importante, pues mira, profundizo un poquito en la biblioteca, ¿vale? Con el Beholder Multiverse. E intento encontrar un counter más universal, ¿vale? Que pueda contrarrestar más cosas. Un montón de tierras por parte de mi oponente. De hecho, literalmente tiene 9 tierras, 9 manas, ¿vale? Que puede utilizar. 9 tierras, no, tiene 8 tierras, pero 9 manas. Y no sé, tengo miedo. Vale, eso sí lo puedo contrarrestar, ¿no? Creo que es importante. Dice, crea un XX, donde aquí el número de Instant Sorcery en tu cementerio. Vale. Tú puedes devolver la carta de Instant Sorcery objetivo de tu cementerio y exilias esta. Voy a usar el counter, por lo menos lo aprovecho. Venga, lo contrarresto. ¿Se resuelve? A ver, aunque me pongo un 14-14 tengo removal de sobra, ¿vale? Así que no me da mucho problema, pero oye, por si acaso, que nunca se sabe. Vale, Dual Strike, aquí. Vale. Cuando tú casteas el siguiente hechizo, pues... Vale, cuando casteas el siguiente hechizo lo copia. ¿Qué va a copiar? Vale, copia... Ok, copia eso. Adelante. Me lo puedo cargar, ¿eh? A los dos. Perfectamente. ¿Te devuelve la mano? Ah, vale, este lo tenía ahí descartado, ¿no? Vale, ok. Por eso le he devuelto la mano. ¿Tienen prisa alguno? No tienen prisa ninguno. Perfecto. Y devuelve, ¿qué otro? ¿Ha devuelto otra vez el mismo? ¿Qué? A ver, lo copia. No sé lo mismo como lo ha hecho, la verdad. Esto me importa mucho, me voy a cargar uno de ellos. Con la Gramaulin al 16-16. Y mi turno o pongo el 8-8 o, bueno, solamente me carga un bicho, ¿vale? O uno de ellos. Todo depende.
Vale, me cargo a uno. Bueno, me cargo al otro que queda. Y yo con 6 tierras enderezado. Me falta una para jugar el Crap este Sigo. Pero bueno. Nada, me quedé enderezado con esto, supongo. Turno para mi oponente de nuevo. Supongo que con la copia lo que habrá hecho antes de que se resuelva al otro o de resolverlo así, lo que habrá hecho es devolvérselo a la mano, ¿vale? Quiero entender. Porque dice, a ver, con copias... No, la verdad, no sé cómo lo ha hecho. En respuesta voy a hacer esto. A ver si encuentro el counter, ¿no se sabe? Tengo que ser el counter de un negar, algo, por favor. El win está bien, ¿eh? El win me lo hay que dar. ¿No estás seguro? Y no hay nada, ¿vale? No pasa nada. Voy a volver pagando... Bueno, vale. Lo mata. Lo malo es que lo auxilia, ¿no? Vale, lo auxilia. Bueno, no podemos hacerle nada. Dual Strike de nuevo. Vuelve a copiar el mismo... Vale, lo mismo. Ok, lo que pasa es que yo tengo Win en la mano. Vale, con Win lo bueno es que vamos a hacer un -1 y vamos a auxiliarle los dos. Win es que es la polla. Win es que, madre mía, te da la partida. En cuanto entra, te da la partida. Vale. Pues nada, lo que quieras. Vuelvo a robar Removal. Por si acaso el Win no hace su trabajo bien. Pues tengo ahí eso. Vale. -1. Qué de tontos esto, ¿eh? Nah, -1 aquí. Qué guarrada de mazo, la verdad. Me digas con mí mismo. Volvemos a tirarle los permanentes de 6 vidas. Es decir, nada, con 2 tiritos de Lugin, perdón. Con 2 tiritos de Lugin. Lo matamos. Literalmente lo matamos ya. Tiene de nuevo en la mano esto. Me sigue dando totalmente igual. Bueno, tiene para matarme el Lugin, ¿no? El Lugin, perdón. Que siempre lo digo mal. No sé cómo lo apaño. Vale, me lo acaba matando el Lugin. No puedo hacer otra cosa. Se devuelve la mano. Básicamente un loop infinito, ¿no? Lo que acaba haciendo. Vale, me estoy pensando si exiliárselo. Vale, profetiza de nuevo. Profetiza el Dual Strike. Se vuelve el Cirda a la mano. Y esta vez no hace nada más. Vale, se queda ahí. Vale, quiero la peste Sigot. Aquí quiero no es letal porque tapeo sus bichos. Es decir, no puede hacer otra cosa. Y nada, turno para mi oponente. Si me juega otra vez de nuevo los dos bichos, pues se los mato y punto. Tengo removal de sobra. Removal para dar y regalar. Vale, me sobra el removal. Si alguien quiere, aquí tengo. Tengo 2 eliminete en la mano. Aparte son bonitos, son preciosos. Vale. Me va a copiar, ¿no? Quiero entender. Y esto copiado también, ¿no? O sea, todo copia. Literalmente todo copia. Es que decía, no puedo leerlo, ¿vale? Porque tengo la calidad baja, no... Y aparte estoy muy de ciego, no lo puedo leer. El caso, pone en 15-15, vuelve a hacer... Bueno, vuelve a recuperar la misma carta. Y se devuelve el Dual Strike en la mano, ¿vale? Ya no le quedan copias de esto. Tiene 3 exiliadas, ok. Ok, pues... Vuelve a copiar, si juega algún otro Instant Sorcery. A ver, si tú hagas un Dual Strike, lo que hace es copiarlo, ¿no? Cazul's Fury me lo tira a la cabeza. Lo copia. ¿Pero qué bicho sacrifica? Y pregunta, no me digas que nos mata así. No jodas. Pues sí, nos mata, nos acaba matando, ¿no? ¡Hostia puta! El meme deck, ¿eh? El meme deck, vale, pues nos acaba matando así de una forma muy tonta, no voy a decir que no. Hemos letal de todas formas siguiente turno, no quiere decir nada, no me da un poquito igual. Pero bueno, ahí está, hace Cazul's Fury, ¿vale? Sacrifica al bicho, nos lo tira a la cabeza luego y nos acaba matando así. Está guay, está bastante guay. Pero no sé, lo veo un mazo que obviamente contra nosotros va más o menos bien. No hemos robado tampoco counter, pero va más o menos bien porque es que tardamos mucho en matarle, ¿vale? Es lo que tarda, aparte el mazo suyo tarda 40 años en matar también. Vale, no vamos a decir que no. Pero bueno, el mazo como se ve es la bomba, ¿vale? El mazo este, coño, no el del oponente, el random deck del oponente. Vale, el mazo este es la bomba. Literalmente veis que si tuviera counter había contrarrestado perfectamente y no pasaba nada. Es la bomba, se adapta bastante bien, ¿vale? Y nada, pues hasta ahora que llevo jugado solamente llevo perdido una partida, que es esta, ¿vale? Yo creo que el mazo merece mucho la pena y recomiendo mucho hacerse el mazo, ¿vale? Dicho esto, pues nada, hasta aquí el vídeo. Recuerda suscribirte como llevo dicho desde el principio del vídeo y nos vemos en la siguiente, ¿vale? Adiós.